Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos queridos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Esta es una de las cartas pastorales de Pablo que escribe a uno de sus discípulos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Allí estaremos refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte que nos hayas dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento de la exposición de tu palabra, a la cual alumbra nuestros entendimientos para establecer tu voluntad, lo cual es beneficiosa, Señor, y provechosa en cuanto a la vida, Señor. Te rogamos el poder exponer con claridad tu palabra,
para que el mensaje sea comprensible a oídos de todo tu pueblo, y que la gracia y la unción y el poder del Espíritu Santo actúen juntamente con la exposición de tu palabra, Señor, para derribar los argumentos que con altivez se levantan contra el conocimiento, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor, entendiendo, Señor, que las armas que tú nos has dado son poderosas en ti para la destrucción de toda fortaleza y de todo argumento, Señor, que se levanta. Señor, creyendo que al haber orado conforme a tu voluntad tú nos oyes, y así como nos oyes también nos respondes por medio de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, la piedad es una actitud de los hombres. Es algo de que no podía haberse logrado en nosotros si no se hubiera manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Por eso termina esta carta o esta reflexión, y delante de Jesucristo, quien dio testimonio de su buena profesión delante de Poncio Pilato. Si hubo un hombre con una actitud reverente delante de Dios, con una actitud cauta delante de Dios, ese hombre fue el Señor Jesucristo, y hizo una buena profesión de su fe, de lo que él hablaba. Amén. Por eso le dice: pelea la buena batalla de la fe y haz una buena profesión también de tu fe. Profesar, creer, sin obrar conforme a esa fe, o sea, declarar que uno cree sin obrar conforme a lo que cree, es una necedad, es un delirio. Amén. Por eso dice, si alguno no enseñe conforme a las palabras del Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad, el tal se ha envanecido. El tal es una persona que no tiene provecho. O sea, envanecerse es alguien que en lo que piensa no tiene un provecho. Amén. El tal se ha envanecido quiere decir que aquello que él piensa y conforme actúa no tiene provecho alguno. Amén. Sino que es un necio. Necio, bíblicamente una persona necia es una persona que vive a espaldas de Dios. Amén. Necio es una persona que niega a Dios, que no tiene una actitud cauta o una actitud de piedad delante de Dios. De lo cual dice, vienen las contiendas, vienen las sospechas y manifiestan, que son manifiestas por hombres corruptos, privados de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, hermano, nosotros podemos mirar que como hombres, conforme a la naturaleza por la cual nosotros vinimos en este mundo, no teníamos una actitud de cautela, de piedad, no éramos piadosos, por lo contrario. Por eso ahora leía nuestra hermana el texto que citó, y dice que entre tanto más les reconvenía, diciendo que nada dijeran, tanto más se divulgaba. Y esto parece paradójico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, ¿no es cierto? Y justamente tienen poder, pero en el hombre natural actúa a la inversa. Todo lo que Dios le dice, él hace todo lo contrario. Todo lo que Dios manda, él hace todo lo contrario, porque por naturaleza es enemigo de Dios. Más, nosotros se requirió que tuviéramos un nuevo nacimiento y recibiéramos una nueva naturaleza para poder ser piadosos. No es que nacimos con esta condición, es algo que se formó y se forma. Por eso en otro texto, en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 8, dice: el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. O sea que es provechosa en todo. Amén.
Y dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, no basta con que yo sea una persona cauta, sea una persona que reverente delante de Dios, sino que tengo que tener contentamiento con aquello, con lo que Dios me está dando, me está bendiciendo. Tengo que contentarme. ¿Por qué? Porque lo contrario es ambicionar, y cuando uno comienza a ambicionar, corre el riesgo de caer en lazos, como dice la Escritura, que recién lo mencionábamos. Estamos hablando de la palabra de Dios. En el capítulo 6, verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Un lazo, como una trampa, se pone para que alguien caiga en ella, ¿no es cierto? Una presa caiga en ella. Bueno, en el mundo que rige el diablo, se encuentran muchos lazos y muchas trampas para que caigan los incautos, para que caigan los necios, para que caigan los irreverentes, y constantemente están cayendo. Y aún a veces hasta los mismos escogidos de Dios. Por eso dice que algunos serán traspasados, dice, habiendo caído en ellos, serán traspasados de muchos dolores. Cuando habla de traspasar, habla de el paso que nosotros damos a la presencia de Dios, pero acompañado de muchos dolores, que esos dolores no tienen que ver con los sufrimientos de Cristo, sino que tiene que ver de una condición natural del hombre carnal que es insaciable. El hombre carnal es insaciable, entre tanto más tiene, más quiere. Por eso habla la Escritura de que la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Y estas son cosas que nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque no podríamos acercarnos a Dios si no nos hubiera sido dado. No podríamos presentarnos delante de Él si no se hubiera abierto el camino y vivo a través del velo que es su carne, pero porque se ha abierto el camino nuevo y vivo a través del velo que es de su carne, es que nosotros nos podemos acercar con confianza. Esto no es de nosotros, ni que nosotros lo hicimos, sino que esto es obra de Dios y que por gracia lo hemos recibido. Ahora, ¿cómo aprovechamos esta gracia? Por eso dice, ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si yo no soy cauto, si yo no soy reverente, si no comienzo a ordenar mis pensamientos con la palabra de Dios, no comienzo a someter mi voluntad a la palabra de Dios, puedo caer en desliz, puedo caer en desviarme de la fe y puedo seguir la corriente de este mundo y entrar en lugares en donde quedo expuesto, donde quedo como víctima, como presa, pero no por la voluntad de Dios, sino por mi propia necedad. Por vivir en este mundo como si no hubiera Dios. Por no tener la cautela ni la reverencia delante de Dios. Por eso dice que la piedad, que es justamente esa actitud de cautela, de reverencia delante de Dios, es provechosa para todo y tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. O sea, una persona que vive en esta actitud de vida, en este estilo de vida, no solo está conquistando cosas para el siglo presente, para este siglo, sino que también está conquistando cosas para el siglo venidero. Por eso el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos fueron dadas por su divino poder. Y enumera y dice, añadid a la fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio añadirle paciencia y así enumera. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, os será otorgada una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Quiere decir que la actitud en la cual yo vivo hoy, determina cómo va a ser mi entrada al reino de los cielos.
Jesús se refirió a ellos. Yo no sé si usted piensa en esto o medita en esto. Pero Jesús se refirió a ellos diciendo: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre hemos profetizado. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo cree que Dios mira a alguien que toma la piedad como una fuente de ganancia? ¿O cómo ve Dios a alguien que enseña y sus palabras no se conforman a la doctrina de la piedad? ¿Cómo cree que lo ve Dios? ¿Lo podrá mirar con agrado por el solo hecho que esté enseñando cosas lindas y que a los oídos suenen como palabras lindas? Porque hay enseñanzas y hay doctrinas que no se conforman a la doctrina del Señor, a las palabras del Señor Jesucristo, ni a la doctrina de la piedad, que suenan lindas, que son agradables a los oídos. Es más, hay algunas palabras que son lisonjeras, que es como una caricia, que son dulces, pero no se conforman a las palabras del Señor Jesucristo, ni a la doctrina de la piedad. Entonces, traen contiendas, traen enemistades, son necedades, levantan sospechas. Un tiempo andan bien, pero luego cuando uno comienza a ver que muchas de las cosas que se enseñan no se practican, no se viven, entonces comienzan a levantar sospechas. Porque si yo enseño algo que no creo, no lo puedo vivir. Si yo enseño algo que creo, seguramente lo voy a estar viviendo, voy a estar peleando la buena batalla de la fe para alcanzarlo, ¿no es cierto? Y si enseño algo que creo, pero que no es conforme a las palabras del Señor ni a la doctrina de la piedad, también lo voy a estar viviendo. Pero cuando alguien va a la Escritura y mira lo que la Escritura dice y ve que lo que se enseña no es conforme a la Escritura, entonces empieza a sospechar, no puede tener seguridad. Cuando nosotros los creyentes tenemos seguridad y aseveramos diciendo amén, cuando lo que se nos enseña es conforme a las palabras del Señor Jesucristo y a las enseñanzas de la Biblia, ¿no es cierto? Cuando yo corroboro y que tengo la seguridad en mi corazón que lo que se me está enseñando es conforme a la palabra de la Biblia, entonces yo asevero diciendo amén. Y lo recibo con gratitud en mi corazón porque es palabra de Dios. Pero cuando una enseñanza, por más motivacional que sea, por más ilustre que sean las palabras, pero que no son conforme a las palabras del Señor Jesucristo ni a las doctrinas de la piedad, levantan sospechas. Uno las escucha, las oye, pero solo va a retener lo bueno. ¿Cierto? Entonces, pero la persona que está enseñando, si lo está creyendo, lo está viviendo. Porque uno vive conforme a lo que cree. Por eso es tan importante ser instruidos por la palabra de Dios y ser conformados mediante la obra de Dios a través de la iglesia, en donde Él estableció los pastores, donde Él estableció a los maestros, donde Él estableció a los apóstoles, a los profetas, donde Él estableció a los evangelistas para el perfeccionamiento nuestro. Es muy importante la obra de la iglesia. No es solamente ir a cantar a la iglesia, no es solamente ir a recibir la bendición a la iglesia, es ir a ser instruido
por la palabra de Dios, ir a conocer la voluntad de Dios, porque cada vez que nos reunimos y abrimos las Escrituras y exponemos el texto bíblico, no estamos hablando de nuestro corazón ni de nuestra voluntad. Es más, cuando antes de empezar a hablar la palabra de Dios, ¿qué es lo que oramos? Señor, comunícanos tu palabra, no permitas el que palabras salgan de nuestra boca que no sean conforme a tu voluntad, que no sean mezclados por las ideas, por los pensamientos de un hombre, sino que venga por la gracia, por la obra del Espíritu Santo, confiando en el orden y en lo establecido por Dios en la iglesia, de que aquellos que Él puso conforme a la gracia los usa. No porque sean personas ilustres o más capaces que nosotros, simplemente porque son instrumentos en las manos de Dios para comunicarnos los designios, los pensamientos de Dios que se exponen mediante la exposición de las Escrituras, que hablan la voluntad misma de Dios, que exponen el corazón mismo y el deseo mismo de Dios para nosotros. La iglesia es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera que usted me acompañara y que pudiéramos leer en la segunda carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es lo contrario a la piedad? La iniquidad. Por eso el apóstol Juan dice, ya está en acción el espíritu el misterio de la iniquidad. El espíritu del anticristo, salvo que al presente lo que lo detiene es la iglesia. El ministerio de la iniquidad, el espíritu del anticristo ya está operando. ¿En dónde lo vemos operar? En las mismas reuniones. Cuando alguien enseña algo que no se conforma a las palabras del Señor, ni a la doctrina de la piedad, ¿de dónde saca esa enseñanza? ¿Quién lo instruye para enseñar eso? Pregúntese. Porque ahí no hay dos señores, hay un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay una fe. Entonces, ¿de dónde lo saca? Si lo saca del corazón, ¿quién lo instruye? El príncipe de este mundo. Por eso dice la palabra de Dios, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, entre tanto más yo soy instruido por la palabra de Dios, ¿me voy afirmando más? Sin duda que sí. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y por la fe es que estamos firmes. Pero si yo empiezo a oír cualquier cosa, empiezo a ir al Dalai Lama, empiezo a ir a empiezo a oír a aquel, empiezo a oír a otro, y todas las enseñanzas hablan de Dios y todas las enseñanzas tienen su lado positivo. Todas las religiones tienen su lado positivo. Y empiezo a ir, ¿cómo puedo llegar a estar firme? No hay manera. Comienzo a ser arrastrado. Eso es como una luz. ¿Vio cuando una luz viene de barro que arrastra todo y se lleva? Es como un tsunami, arrastra todo y se lleva. Así son las religiones de este mundo. Así son las filosofías de este mundo, las enseñanzas de este mundo. Son diversas, son millones son de enseñanzas que proliferan en el mundo. Pero hay una enseñanza que es conforme a la piedad. Hay un maestro por excelencia que es el Señor Jesucristo.
Así que si yo he de enseñar, mis palabras se tienen que conformar a las palabras del Señor Jesucristo. Tienen que tener la forma de sus palabras. Si voy a enseñar que es adoctrinar, la doctrina tiene que ser conforme a la piedad. Tiene que formar a personas cautas, personas reverentes delante de Dios, personas que salgan delante de Dios con temor y con temblor. Pero no el temor al juicio y al castigo, sino el temor y la reverencia que procede de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que si no fuera por la gracia de Dios, nunca podría haber salido adelante mediante la fe. El apóstol Pablo, meditando en que Cristo había muerto y que si Cristo había muerto, todos habían muerto en él, se sentía aprisionado por el amor de Dios. Meditaba en ese solo hecho, que si Cristo murió por la humanidad, toda la humanidad murió con Cristo. Meditaba en ese solo hecho y el amor de Dios le aprisionaba. ¿Por qué? Porque él veía que Cristo lo había sustituido a él en la cruz del Calvario y había desarrollado de tal modo el amor de Dios en su corazón que por amor a sus paisanos deseaba ser anatema, si con tal de alguno de ellos pudiera salvarse. O sea, iba a entregar esa gracia, si hoy podría, para que sus paisanos se salvaran. Entendiendo que no podía. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. ¿Qué sabes si podrás siquiera ser salvo a tu esposa, a tu esposo? La salvación es personal. Dios es un Dios personal. Pero él se había desarrollado de tal manera el amor, la gracia abundaba de tal forma en él y el conocimiento de esa gracia era tal en él que estaba decidido a renunciar para que otros pudieran ser salvos. Y de hecho que renunció, porque no estimó nada de este mundo ni lo tuvo por valioso por amor de los escogidos. Y por amor de Cristo. Así como Cristo, que no amó su propia vida, sino que la entregó por amor de nosotros. Entonces, ¿qué es la piedad? Cuando uno se ejercita para la piedad, ¿qué es lo que se empieza a desarrollar? ¿Qué es lo que empieza a amar? Empieza a amar más al hombre que a su propia vida. Empieza a amar más la humanidad que su propia vida. Cuando uno se va conformando con la doctrina de la piedad, porque la palabra doctrina significa molde que da forma, cuando uno se va conformando con la doctrina de la piedad, es característico. ¿Por qué? Porque empieza a amar más la humanidad, empieza a amar más al hombre por el cual murió Cristo que su propia vida. Entonces empieza a tener gozo y contentamiento en ¿qué? En el abrigo, en la comida, teniendo lo suficiente ya basta. No me voy a poner a ambicionar ganar el mundo. Me refiero a ganar lo material, que es lo que el mundo ofrece, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de la vista, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Dice, todo eso procede del mundo y no del Padre. Entonces, empieza a mirar con menosprecio. Ya no, los ojos, lo que miran ya no desea tanto lo que mira. La carne, teniendo lo suficiente, el abrigo, el sustento, para poder seguir haciendo la obra de Dios, ya no ambiciona. Y es un ejercicio, y esto tendrían que ejercitarse todos. No digo que todos tengan que estar entregados a la predicación del Evangelio, que todos vayan a tener dones. Debemos anhelar los mejores dones. Y si Dios nos aparta para el ministerio, debemos cumplir con el ministerio para el cual fuimos llamados. Pero no importa la profesión que ejerza, el oficio que tenga, yo tengo que mirar que el oficio y la profesión que tengo lo tengo para predicar a Cristo. Es mi púlpito.
Si alguien tiene un almacén, ese almacén es su púlpito. Si alguien es un abogado, su consultorio es su púlpito. Si nosotros podemos predicar a Cristo sin ni siquiera hablar, con el ejemplo, con la modestia. ¿No dice que las mujeres con la modestia han ganado a sus maridos? Con el ejemplo. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces es un ejercicio. Es algo que uno toma a diario, se disciplina diariamente para poder ser conformado con una doctrina que da una forma que es la misma forma de Jesucristo. Por eso le dice, pelea la buena batalla, haz un buen, da un buen testimonio, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Así, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. ¿De qué profesión habla? De la profesión de la fe, de lo que profesaba como creyente. Delante de muchos testigos. No se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, sino que se la pone en alto para que alumbre. Por eso los ojos de todos están puestos sobre la iglesia. A ver qué hacemos, a ver cómo obramos, a ver cómo actuamos. Por eso es que uno mira y dice, vio cuando sale una noticia relacionada con la iglesia, se difunde de una forma. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces son cosas, hermanos amados, que nosotros tenemos que mirar, porque ¿qué es ganancia? No tener pérdida. ¿Qué es ser un ganador en este mundo? Un cristiano ganador. ¿Qué es un cristiano ganador? Un cristiano ganador es un cristiano que se ejercitó para la piedad, que se conformó conforme a las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina de la piedad, que tiene contentamiento en lo que tiene, que teniendo lo suficiente ya él está agradecido del Señor. Y que sabe y es cauto de que hay lazos, que hay trampas que ha puesto el enemigo y que muchos al caer en esos lazos y en esas trampas, codiciando, han sido traspasados de muchos dolores. Basta con mirar cuántos han dejado al Señor, han dejado el llamado. No, yo no tengo tiempo para la iglesia, esas cosas. Debo trabajar. Si yo no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? ¿Cuántas veces hemos oído esos dichos? Y ahí le vemos ganando, hasta que un día la salud se le deterioró. Se le deterioró la salud, ya no pudo ir a trabajar más. ¿Y quién le seguía dando de comer? Porque Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Envía la lluvia sobre justos y pecadores. Quiere decir que cuando no pudo más y él seguía comiendo, Dios estaba cuidando a pesar de que no había tenido una actitud piadosa. No sé si me está entendiendo. Hermanos queridos, son cosas que están en la palabra de Dios, son cosas que son para reflexionarlas, para meditarlas y de ahí tomar decisión. Bueno, de aquí en más, con esto que he oído, que he recibido del Señor, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo lo asimilo? ¿Qué efecto tiene en mí su palabra? Porque dice que la palabra de Dios es como una semilla. A veces es que cae al costado del camino. Pero nadie planta semillas al costado del camino. El que siembra, siembra en el buen terreno del corazón. Pero el corazón se mueve, tanto para Dios como para el mundo. ¿No es cierto? Que se mueve el corazón.
Entonces, si mi corazón se mueve para el mundo, dejo un camino y la semilla cae en el camino. Si mi corazón se mueve para Dios, traigo la buena tierra y la semilla cae en la buena tierra del corazón. El corazón se mueve. Entonces, no es que el sembrador salió a sembrar al costado del camino. No, el corazón del hombre es el que se mueve. O para Dios por la palabra, según como la recibe, se mueve hacia Dios, se convierte en un hombre cauto, reverente delante de Dios y recibe por la fe la palabra, entonces cae en buena tierra. Pero si el corazón se mueve para el mundo, la palabra cae al costado, en el camino. ¿Y qué sucede? Viene la azada del cielo y se la lleva. Si el corazón está dividido y un poco de Dios, un poco del mundo, va a crecer lo de Dios y va a crecer lo del mundo, los espinos, los abrojos, y lo van a ahogar. Si el corazón está apocado y recibo la palabra, pero no estoy confiando en Dios, entonces va a venir el sol de la prueba y la va a secar inmediatamente porque no tenía raíces. Pero si el corazón está confiado y descansa en Dios y uno le trae el corazón delante de Dios para que Dios ponga su palabra, va a dar fruto del 30, del 60, del 100 por uno. Porque os he escogido para que vayáis y llevéis fruto y seáis limpiados y llevéis más. Dios nos escogió y nos separó por su palabra y por su poder de este mundo para hacer una obra en nosotros y por medio nuestro. Él nos escogió para llevar fruto, pero tengo que presentar el corazón a Dios, confiar en Dios. Pero si mi corazón se mueve al mundo, si mi corazón está dividido, si mi corazón está apocado, retraído, ¿cómo sé que Dios va a hacerlo? Entonces va a suceder lo que dice la parábola del sembrador. ¿Comprenden? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí la meditación de su palabra. Hemos hablado ya por 30 minutos o un poco más. Oremos dando gracias al Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, cual viniera a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para establecer lo que es eterno, lo que es de tu entera voluntad, Señor, confiando, creyendo, Señor, que por la gracia, Señor, y por la obra del Espíritu Santo, Señor, es que hemos oído y recibido esta tu palabra para poder traerla, Señor, al corazón, Señor, y para poder dar fruto, Señor, del 30, del 60 y del 100 por uno. Dándote gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto
la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,